Continuando con mis temas de exposición, el siguiente tema es el 2.4, la Ley General de Educación de 1993. Pues tenemos que la ley general, una ley general sobre la educación, abarca todo abarca todo generalmente aquellos normas que van a regular lo que es el servicio de educación. Tenemos que esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 en la presidencia o en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Este decreto como tal nos habla de diversos capítulos y el capítulo primero nos habla sobre lo que son las disposiciones generales. Dentro del capítulo 1 está el artículo primero que nos dice que esta ley regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y que es de observancia general en toda la República. Además de que como tal sus disposiciones son de orden público e interés social. Hablábamos de que el interés social, es decir, que está que va a regular como tal a toda nuestra sociedad en cuestión de materia de educación. Además dice que, un punto importante aquí nos dice que la función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior, a que se refiere la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por leyes que rigen a dichas instituciones. Ese es un punto igual importante. Dentro de las disposiciones generales también tenemos el artículo 3 que nos dice: el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley. Como habíamos mencionado, la educación pues es un derecho para toda la ciudadanía, tomando en cuenta de que pues es necesaria como tal la educación para incrementar el desarrollo de lo que es el país. Además de que nos habla de que esta educación debe ser laica, es laica, sobre que la educación sea laica nos hace referencia de que está a que es ajena o se mantendrá como tal ajena a cualquier doctrina religiosa. Además nos dice de que también debe ser gratuita y nos habla como tal de que la educación debe contribuir a lo que es el desarrollo integral de los individuos para que ellos puedan como tal ejercer sus capacidades humanas. Nos dice también de que la educación debe favorecer a lo que es el desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica. Lo que se busca en los alumnos
es de que tengan como tal un pensamiento crítico, ¿sí? Que vean cuáles son las cosas que van a contribuir al desarrollo de tanto de su persona como de su comunidad. Nos habla también de que la educación debe promover mediante la enseñanza de la lengua nacional, es decir, que tengamos como tal una lengua en común, pero sin hacer a un lado el desarrollo de lo que son las lenguas indígenas. Aquí también nos habla de promover valores, así como la justicia, la igualdad, tomando en cuenta lo que son los derechos humanos y el respeto de sí mismos. Nos dice fomentar actitudes que estimulen investigación de innovación científicas o tecnológicas. Lo que nosotros debemos desarrollar en los alumnos, bueno, como docentes principalmente, se busca fomentar o en ellos el desarrollo de sus aptitudes y actitudes para que sean más, para que su conocimiento o aprendizaje sea más amplio al integrarse dentro de la sociedad. Posteriormente, me paso al capítulo 3, que dice la equidad en la educación. Dentro de este capítulo, tome en cuenta el artículo 32, que nos dice: las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Estas medidas como tal van a estar dirigidas a toda la educación, pero especialmente a aquellos grupos o a aquellas regiones que tienen como tal un mayor rezago educativo. Además de que van a, como tal, bueno, a aquellas que tengan rezago educativo o que tengan como tal condiciones económicas o sociales en desventaja. Es decir, que tengan como bajos recursos. Esto se refiere a aquellas zonas más marginadas. Eso sería dentro del artículo 32. También tome en cuenta lo que es el artículo 33, que nos dice que para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes. Primero que nada, dentro de se atenderá de manera especial a aquellas localidades aisladas o zonas urbanas marginadas. Aquí nos habla de que estas zonas pues hay mayor posibilidad de deserciones, ya que la calidad para enfrentar dichos problemas pues no son los mejores. Como segundo punto dice programas. El segundo punto nos habla de que desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen como tal un servicio en estas localidades aisladas. El punto número 3 nos dice de promover centros o planteles. Aquí nos habla de que como tal se promoverá el desarrollo de centros infantiles o centros de integración social,
así como internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje, esto para un mayor aprovechamiento de los alumnos. Posteriormente nos dice que prestarán servicios educativos. Estos servicios educativos son aquellos que se utilizarán para atender a aquellas personas mayores de 15 años que como tal abandonaron el sistema regular para que se les facilite lo que es la terminación de sus estudios básicos. Otro de los puntos sería que establezcan sistemas de educación a distancia. En este caso, estamos ahorita pasando por una situación donde como tal ahora sí se da a utilizar lo que son estos sistemas de educación a distancia. Nos habla también de que otro punto nos habla de que se realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria. Pues las campañas educativas son muy importantes para, como nos dice, alfabetizar a la población y pues como tal se desarrollen niveles más altos de lo que es la cultura dentro de la sociedad. Además nos dice de que promoverán mayor participación de la sociedad en la educación. Aquí la participación pues es generada mediante los diversos programas que se desarrollan. Ya pueden ser para niños, adolescentes o para adultos. Posteriormente tenemos el artículo 4 que habla del proceso educativo, tipos y modalidades en la educación. Tenemos, dentro de la sección 1 nos habla de sería la sección 1, tipos y modalidades de educación. Ahí nos habla el artículo 37, nos dice, la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. La educación preescolar no constituye requisito previo a primaria. Nos dice, el tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato y demás niveles equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. El tipo superior es el que imparte después de bachillerato o de sus equivalentes y está compuesto por la licenciatura, la especialidad y la maestría, además del doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de licenciatura. Esto es lo que nos dice el artículo 37, nos habla de los niveles que tiene como tal la educación. Dentro del artículo 38 nos dice, la educación básica en sus 3 niveles tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los sistemas de los diversos grupos indígenas del país, así como la población de la población rural dispersa y grupos migratorios. Estos artículos se basan en lo que es los tipos y modalidades de la educación. Además, el artículo 39 nos dice, en el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, de acuerdo a lo que son las necesidades educativas o específicas de una población. También se crean como tal ciertos programas
para atender a sus necesidades. La educación inicial, bueno, nos habla de lo que es la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. Posteriormente, el artículo 46 nos dice: la educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. ¿Sí? Esas son las modalidades de la educación. En la sección 2 nos habla de planes y programas, donde nos dice, el artículo 47 dice: los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. Aquí en planes y programas de estudio nos van a hablar sobre los contenidos, sobre las secuencias, los propósitos que debe tener o a los que como tal se deben llegar, y los criterios o procedimientos de evaluación y de acreditación. Nos dice: en los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro del plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. Esto es lo que abarca los planes y programas de estudio, que es lo que los docentes tomamos en cuenta para realizar lo que es una planeación y poder desarrollar las actitudes o capacidades en nuestros alumnos. Asimismo, tomando en cuenta lo que es el propósito. Nos habla también del artículo 48, que dice: la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República de la educación primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica. ¿Sí? Aquí pues la institución que rige esto pues nos dice que es la Secretaría de Educación Pública. Otro artículo que me pareció importante dentro de esta sección de planes y programas nos dice, el artículo 49, el proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas. Esto nos habla de que como tal debemos generar la comunicación entre, no solo entre alumno y profesor, sino de profesor a padre de familia, y para obtener como tal un mejor desarrollo de actividades. En la sección 3 nos habla del calendario escolar. En el calendario escolar nos dice el artículo 51, la Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo. Esto dentro de los niveles de educación, dentro de todos los niveles, educación básica, educación superior, etcétera, o dentro de cada nivel. Posteriormente pasamos a lo que es el capítulo 5, que nos habla sobre la educación que imparten los particulares. Ahí nos habla del artículo 54, que dice que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.
Por lo que concierne a la educación primaria, secundaria, la normal y demás, para la formación de maestros de educación básica deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del Estado. Además de que, como tal, para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. Estas son como tal las funciones que debe llevar a cabo las particulares, bueno, las instituciones particulares. Posteriormente pasamos al capítulo 7, que nos habla de la participación social en la educación. Y la primera sección nos dice el artículo, bueno, la primera sección dice padres de familia. Aquí vamos a hablar sobre los padres de familia y el artículo 65 nos dice: son derechos de quien ejercen la patria potestad o tutela obtener inscripción en las escuelas públicas para que sus hijos satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Eso sería un derecho que tienen como tal los padres de familia. Como punto número 2, dentro del artículo 65, otro de los derechos es opinar en casos de la educación que impartan los particulares en relación con las contraprestaciones que las escuelas fungen. Aquí los padres tienen derecho como tal de dar su opinión de acuerdo a la educación que tienen sus hijos en cuestión de instituciones particulares. Además de que nos dice que también van a participar en las actividades que dichas instituciones realicen. Esto para fomentar lo que es la educación o la participación de sus hijos. Nos habla también del mejoramiento de los planteles. Esto es que la comunidad escolar va a dar su criterio o punto de vista para el mejoramiento de dichos planteles. Nos dice proponer las medidas. Otro punto es que se van a alcanzar como tal ciertos objetivos con la participación de los alumnos, padres de familia y maestros. Posteriormente nos habla de lo que es el artículo 68, que dice: la participación de la sociedad en las actividades que tengan por objeto fortalecer o elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Sí, más que nada la sociedad pues es todo el individuo que pertenece a dichas comunidades o a dicha área donde se desarrolle. Entonces, pues, como tal se busca fortalecer la educación para que sea de más calidad y se pueda ampliar como tal dicho servicio. Posteriormente nos habla de que en cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrando por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes y organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la
de la educación. Como tal, este consejo que se forma pues es para que gestione ciertos recursos que puedan mejorar tanto las instalaciones como el servicio de la educación. Posteriormente, tenemos que la sección 2, los consejos de participación social, pues igual nos habla de lo que es el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos, del desarrollo educativo en el municipio, además de que se llevarán como tal a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica en el propio municipio, y que se debe como tal estimular y promover, así como apoyar las actividades de intercambio o de colaboración y participación. Esto en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales, así como establecer coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario para que se pueda contribuir a la formación de planes de estudio, y como tal el municipio tiene cierta responsabilidad para que la educación esté funcionando o el servicio de educación sea el mejor dentro de lo que es ciertas localidades. Pues al tener una educación de calidad se va como tal a dar una mejor cobertura de educación. Eso sería hasta el capítulo número 7. Pues fueron los capítulos que les tomé mayor interés, pero como tal pues la Ley General de Educación igual es amplia, y pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias.